Reciban todos un saludo, un abrazo efusivo en estos videos de lectura de libros. En el día de hoy, Historia de la Reforma por Thomas Lipset, un autor escocés, historiador, uno de los más importantes historiadores del tema de la Reforma. Inclusive esta historia de la Reforma, dividida en varios tomos, está disponible para los que les gusta la lectura de los libros en Amazon. Y les recomendamos suscribirse a nuestro canal, darle like, escribirnos y al mismo tiempo buscarnos en las redes sociales como @linsepulveda. En el día de hoy vamos a ver la situación de España, Italia y Alemania en la Reforma. Comenzamos con España. Por siglos España había estado bajo la dominación maometana. Los musulmanes habían asolado casi todo el territorio y a través de sus más fértiles provincias los campesinos cristianos vivían bajo el gobierno de una fe extranjera. Al comenzar el siglo X, los únicos principados cristianos independientes eran pequeños estados situados a lo largo de la costa meridional del Golfo de Vizcaya y las cuestas que se hallan al sudoeste de los Pirineos. Los jefes godos y vándalos poco a poco recuperaron los distritos septentrionales, mientras los moros retenían las provincias más fértiles del sur. Al finalizar el siglo XV, las condiciones políticas del país reflejaban esta reconquista gradual que dio como resultado el que los principios cristianos volvieran a surgir. Isabel, que en 1469 se casó con Fernando, el heredero de Aragón, en 1474, sucedió a su hermano Enrique en la soberanía de Castilla. En aquel entonces España estaba dividida en 5 principados separados: Castilla con León, que contenía el 62%, Aragón con Valencia y Cataluña, que contenía el 15%, Portugal, que contenía el 20%, Navarra, que contenía el 1%, y Granada, estado musulmán restante, que contenía el 2% de toda la superficie del país. Unos tras otros, los grandes mayorazgos de las órdenes de los cruzados fueron centralizándose de la persona del monarca en el beneplácito del Papa, que concedía la investidura. La Iglesia fue despojada de una parte de sus riquezas superfluas y los poderes civiles de los altos dignatarios quedaron abolidos o cercenados. Finalmente puede decirse que el clero español quedó tan subordinado al soberano como el de Francia. A la pacificación y consolidación de Castilla siguió la conquista de Granada. La Santa Hermandad hizo las veces de ejército permanente. Las riñas internas entre los moros sirvieron de auxilio a los cristianos y después de una larga lucha, 1481-1492, la ciudad de Granada fue tomada y el reinado de los moros de la península llegó a su fin. Alemania e Italia. Alemania e Italia en los comienzos del siglo XVI casi no habían progresado en el camino de la unidad y consolidación nacional. El proceso de consolidación nacional, que era una característica de la época, se manifestó en estos países por medio de la creación más bien de principados compactos que en un movimiento nacional grande y efectivo bajo un solo poder soberano. Es algo hecho común en la historia decir que la razón principal de ella fue la presencia dentro de estos dos países del Papa y del Emperador, las dos potencias gemelas del primitivo ideal medieval del gobierno dual, eclesiástico y civil a un mismo tiempo. Maquiavelo expresó la idea común en un estilo claro y vigoroso. Él dice que los italianos deben a Roma el estar divididos en fracciones y no unidos como España y Francia.
explica que el Papa, que pretendía la jurisdicción temporal, tanto la espiritual, aún no era lo suficientemente fuerte para gobernar a toda Italia por sí mismo. Era lo suficientemente poderoso para evitar que otra dinastía italiana ocupara su lugar. Siempre que constataba que un gobernante italiano acrecentaba su poder como para tener un futuro ante sí, invitaba a algún potentado extranjero a aliarse con él, convirtiendo a Italia en presa de continuas invasiones. El señorío que el Papa ejercía en la penumbra era suficiente, según la opinión de Maquiavelo, para evitar cualquier señorío efectivo bajo una dinastía nativa dentro de la península italiana. En Alemania existía una impotencia similar. El rey alemán era el emperador, la cabeza medieval del Santo Imperio Romano, el rey de los romanos. Puede tenerse una idea de lo que fundamenta el pensamiento y su expansión cuando se lee la inscripción que se halla al pie del retrato de Alberto Dureso, hijo que hizo de Maximiliano, Imperator Cersadibus Maximilianus Pius Felix Augustus, tal como si hubiera sido Trajano Constantino. Esta frase nos remonta a la época en que las tribus teutonas barrieron las posesiones romanas de la Europa occidental y tomaron posesión de ella. Esos bárbaros, con una reverencia inalterable por la civilización más amplia del gran imperio que habían conquistado, penetraron dentro del caparazón del gran imperio y trataron de asimilar su jurisprudencia y su religión. De allí que sucedieron en los comienzos de la Edad Media, como lo dice Freeman, las dos grandes potencias de Europa occidental era la Iglesia del Imperio, el centro cada una, por lo menos de la imaginación, era Roma. Las dos continuaron mientras se establecían las naciones alemanas y las dos, en cierto modo, absorbieron nuevos poderes del cambio de las cosas. Los hombres se convencieron más que nunca de que Roma era el centro legal y natural del mundo, porque se sostenían por derecho divino. Habían dos vicarios de Dios sobre la tierra: el emperador romano, su vicario en las cosas temporales, y el obispo romano, su vicario en las cosas espirituales. Esta creencia no era un obstáculo para la existencia de ninguno de estos estados separados, para los principados ni para las iglesias nacionales. Pero se sostenía que el emperador romano, que era el señor del mundo, era por derecho la cabeza de todos los estados temporales, y que el obispo romano, el papa, era la cabeza de todas las iglesias. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Historia de la Reforma de Thomas M. Lindsay. Hasta el próximo libro.